Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Dio un testimonio muy valiente sobre el Dios de la gloria. Hechos 7, 1 al 53, y hoy vamos a estar analizando de los párrafos 9 hasta el párrafo número 17. Empezamos entonces nuestro estudio del libro. Pregunta: ¿por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín y qué debemos tener presente? Como vimos en el párrafo 2, vamos a hacer la lectura. Mientras Esteban oía los cargos en su contra, se veía tan sereno en su cara, parecía de la de un ángel. Entonces Caifás le preguntó: ¿son ciertas estas palabras? Ahora el turno de Esteban para hablar, y sin duda lo aprovechó bien. Algunos estudiosos han criticado el discurso de Esteban. Según ellos, habló demasiado y no demostró que era inocente. Pero, ¿tiene razón? No. De hecho, nos dio un magnífico ejemplo de cómo se debe presentar una defensa de las buenas noticias. Tengamos presente que a Esteban se le acusó de blasfemar contra Dios y contra Moisés, porque supuestamente había hablado contra el templo y había criticado la ley. Por eso, para responder a estas acusaciones, decidió resumir 3 épocas de la historia de Israel, destacando con habilidad ciertos puntos claves. Veamos una por una estas 3 épocas. Teniendo en cuenta entonces lo que dice el párrafo, la pregunta del párrafo 9 y 10, ¿por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín y qué debemos tener presente? Algunos estudiosos han criticado el discurso de Esteban ante el Sanedrín porque consideran que era demasiado y no demostró su inocencia de manera directa. Sin embargo, es importante tener presente que Esteban presentó su defensa de una manera estratégica, resumiendo 3 épocas claves de la historia de Israel, para destacar puntos importantes y responder a las acusaciones en su contra. Este enfoque demostró su profundo respeto por la ley y su valentía a testificar sobre el Dios de la gloria. Párrafo 11 y 12. ¿Cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham y por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? El párrafo 11 dice: la época de los patriarcas, Esteban comenzó hablando de Abraham. Tanto él como todos los demás judíos sentían un gran respeto por este patriarca, así que aprovechó este punto que tenía en común para destacar que Jehová, el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. De hecho, luego vivió como extranjero en la tierra prometida y nunca contó con un templo ni con la ley de Moisés. Por tanto, ¿cómo podía insistir alguien en que estos medios eran imprescindibles para servir a Jehová? Párrafo 12 a continuación, pues Esteban habló de otro personaje muy respetado por todos los presentes, José, un hombre justo que era descendiente de Abraham. Le recordó que fueron los propios hermanos de José los fundadores de la tribu de Israel y quienes lo persiguieron y vendieron como esclavo. No obstante, Dios lo usó para salvar a Israel del hambre. Esteban sabía que entre José y Jesucristo habían claras semejanzas, pero no lo dijo para que siguieran escuchándolo. Entonces, la respuesta del párrafo número 11 y 12 es la siguiente. La pregunta decía: ¿cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham? La respuesta es que Esteban aprovechó el caso de Abraham para destacar que Jehová, el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Al mencionar a Abraham, un patriarca muy respetado por todos los judíos, Esteban resaltó que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida, sin tener un templo ni la ley de Moisés. De esta manera, Esteban cuestionó la idea de que estos medios eran imprescindibles para servir a Jehová.
Y en la parte B, ¿por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? Fue significativo porque que Esteban incluyera a José en su discurso, porque José era un personaje muy respetado por todos los presentes en el Sanedrín. Esteban recordó cómo los propios hermanos de José lo persiguieron y vendieron como esclavo, pero Dios lo usó para salvar a Israel del hambre. Al mencionar a José, Esteban estableció un paralelo entre la historia de José y la de Jesucristo, sin mencionar explícitamente este asunto para mantener la atención de su audiencia. Párrafo 13. ¿Por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas y qué verdad fue dejando muy clara? El párrafo dice: la época de Moisés. Esteban habló largo y tendido acerca de Moisés, y esto fue muy inteligente de su parte, ya que muchos miembros del Sanedrín eran saduceos y ellos solo creían en los libros de las escrituras redactadas por Moisés. Además, recordemos que habían acusado a Esteban de blasfemar contra él, pero con sus palabras dejó claro que sentía un profundo respeto por Moisés y por la ley, y así demostró que esas acusaciones eran falsas. Además, destacó que Moisés también sufrió el rechazo de los demás israelitas a quienes intentaba salvar, y es que cuando tenía 40 años de edad, los israelitas se pusieron en su contra, y más de 40 años después se rebelaron contra su autoridad y lo siguieron haciendo vez tras vez. Poco a poco Esteban fue dejando muy claro una gran verdad, que el pueblo de Dios rechazó muchas veces a los hombres que Jehová había elegido para dirigirlos. Pregunta entonces del párrafo número 13. ¿Por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas y qué fue dejando muy claro? ¿Y qué verdad fue dejando muy claro? Bueno, el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas en su contra, porque al hablar extensamente sobre Moisés, Esteban mostró un profundo respeto por él y por la ley, lo que contradecía las acusaciones de blasfemia. Él destacó que Moisés también había sido rechazado por los israelitas a pesar de sus intentos de salvarlo, lo que evidenciaba que el pueblo de Dios había rechazado a los hombres que Jehová había elegido para dirigirlos. Párrafo 14. ¿Qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Párrafo 14, le recordó a los oyentes que el propio Moisés dijo que Dios nombraría un profeta como él. ¿Quién sería y cómo lo recibirían? Esteban se guardó la respuesta para el final. Mientras tanto, destacó otro punto clave, que Moisés había aprendido que cualquier terreno puede llegar a ser santo, como sucedió cuando Jehová le habló desde la zarza ardiente y el suelo se volvió santo. En vista de esto, quería Jehová que solamente lo adoraran en un lugar específico como el templo de Jerusalén. Veamos lo que dijo Esteban. Párrafo 14 entonces. ¿Qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Basándose en el ejemplo de Moisés, Esteban destacó varias cosas en su discurso. Primero recordó a sus oyentes que Moisés había predicho que Dios nombraría un profeta como él, insinuando la llegada de Jesucristo. También resaltó que Moisés había aprendido que cualquier terreno puede llegar a ser santo, como cuando Jehová le habló desde la zarza ardiente y el suelo se volvió santo. Estas referencias sirvieron para cuestionar la idea de que la adoración pura depende no de un edificio hecho por manos humanas, mostrando que la verdadera adoración se basa en la obediencia a Jehová y no en tradiciones externas. Ahora vamos al párrafo número
15 y 16. Pregunta literal A. ¿Cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos? Y en la parte B, ¿cómo usó Esteban el ejemplo de Salomón en su explicación? Párrafo 15 dice la época del tabernáculo y del templo. Esteban le recordó al tribunal que antes de que existiera el templo, Jehová le dijo a Moisés que construyera una tienda o carpa portátil para adorarlo, el tabernáculo. Así que el propio Moisés había adorado allí a Jehová. ¿Quién se atrevería a afirmar que el tabernáculo era inferior al templo? El párrafo 16 dice, a continuación pues Esteban dijo que fue Salomón quien construyó el templo de Jerusalén. Entonces parafraseó las palabras inspiradas de Salomón que dijo en una oración, el Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es cierto que Jehová puede usar el templo para cumplir sus propósitos, pero no es que necesite uno para lograrlo. Entonces, ¿por qué deben creer sus siervos que la adoración pura depende de un edificio hecho por manos humanas? Finalmente, para cerrar con broche de oro, Esteban citó del libro de Isaías, el cielo es mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa harán para mí? Dice Jehová. ¿O dónde está mi lugar de descanso? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Pregunta entonces del párrafo número 15 y 16. ¿Cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos? Esteban utilizó el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos al recordar al tribunal que antes de la existencia del templo Jehová le había ordenado a Moisés construir un tabernáculo o carpa portátil para adorarlo. Al resaltar este punto, Esteban cuestionó la idea de que el templo era indispensable para la adoración a Jehová, ya que Moisés había adorado a Dios en el tabernáculo antes de la construcción del templo de Salomón. Y otro comentario, este argumento mostraba que la presencia de la adoración a Jehová no estaba limitada a un edificio físico, sino que podía ocurrir en cualquier lugar donde se buscara sinceramente a Jehová. En la parte B, ¿cómo usó Esteban el templo de Salomón en su explicación? Esteban utilizó el templo de Salomón en su explicación al citar las palabras inspiradas que Salomón dijo en una oración. El Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Con esta cita Esteban enfatizó que si bien Jehová pudo usar el templo para cumplir sus propósitos, no está limitado para él ni necesita un edificio físico para estar presente. Otro comentario es que entonces al hacer referencia a las palabras de Salomón, Esteban cuestionó la creencia de que la adoración pura depende de un edificio construido por humanos, destacando que la verdadera adoración se basa en la relación personal con Dios y en la obediencia a sus mandamientos, más que en lugares físicos de adoración. Último párrafo de este estudio 17 pregunta cómo puso Esteban al descubierto las actitudes de sus acusadores, y la parte B, cómo demostró con su discurso que era inocente. Pensemos en lo que Esteban ha logrado hasta este momento. ¿Verdad que ha sido muy hábil a la hora de poner al descubierto las malas actitudes de sus acusadores? Demostró que Jehová es flexible y que para cumplir su propósito puede usar distintos medios. Él no está atado a ninguna circunstancia ni tradición. Aquellos miembros del Sanedrín se habían encariñado demasiado con el templo y con tradiciones que simplemente seres humanos le habían añadido a la ley. Pero no prestaron atención a lo más importante, la razón por la que Jehová les había dado la ley y el templo. En su discurso es como si Esteban estuviera preguntándoles, ¿cuál es la mejor manera de honrar la ley y el templo? ¿Acaso no es obedeciendo a Jehová? En realidad, ese era el punto clave de toda la cuestión. Así que Esteban sí defendió su inocencia, pero demostró que había hecho todo lo posible por obedecer a Jehová. Pregunta 17. ¿Cómo puso Esteban al descubierto las actitudes de sus acusadores?
Esteban puso al descubierto las actitudes de sus acusadores al demostrar que estaban más preocupados por las tradiciones humanas y la importancia del templo físico que por la verdadera obediencia a Jehová y la razón por la que les había dado la ley y el templo. Al resaltar la flexibilidad de Jehová y su capacidad para cumplir su propósito a través de diversos medios, Esteban cuestionó la idea de que la adoración pura depende de un edificio hecho por manos humanas. Con su discurso, otro comentario, Esteban hizo reflexionar sobre cuál era la mejor manera de honrar la ley y el templo, obedeciendo a Jehová. De esta manera, Esteban expuso la falta de enfoque de sus acusadores en lo más importante que era la obediencia a Dios y no en las tradiciones humanas o en la importancia de un edificio físico para la adoración. Y el último comentario, como demostró en la parte B, con su discurso que era inocente. Bueno, Esteban defendió su postura y demostró que su enfoque estaba en la relación personal con Dios y en seguir sus mandamientos más que en cuestiones externas, como el templo o la ley. De esta manera demostró que su objetivo era honrar a Dios y obedecer sus mandatos y no blasfemar contra Él como se lo acusaba. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra preparación del estudio del libro. Espero que estas ideas te puedan servir y nos vemos en las próximas preparaciones.